Juan Trigo, de Emilia Pardo Bazán. El héroe de mi cuento nació. No es posible saber dónde. Lo único que dice Clio, musa de la historia, es que cierta tarde del mes de julio apareció recostado sobre las amapolas desnudito, como un gusano, al margen de un trigal, en el tiempo de la siega. Por poco más le dejan en mitad del sendero, donde le aplastasen al pasar los inmensos carros cargados de rubias mies. Vieron los segadores y segadoras a la criatura dormida en su santa inocencia y le recogieron con ternura, bromeando entre sí, poniéndole al nene el nombre de Juan Trigo y asegurándole una suerte loca, como de quien empieza su vida entre la misma abundancia. Sin dilación pareció cumplirse el vaticinio. No había en la aldea, rarísima casualidad, ninguna mujer que estuviese criando, pero la esposa del marqués, dueño del campo de trigo y de otros muchísimos, y de la más hermosa quinta en 6 leguas a la redonda, acababa precisamente de dar a luz a una niña muerta, y se temía por la madre, si no desahogaba la leche agolpada en su seno. El médico aconsejó que la noble dama criase al niño abandonado, y éste encontró así, desde el primer instante, sustento, regalo y amor. Le envolvieron en finos pañales y le trataron a cuerpo de rey, y creció hermoso y fuerte, rebosando viveza y alegría. La marquesa le cobró tierno afecto, más que de nodriza, de madre. Y como no creía que aquellos señores pudiesen tener sucesión, todos presumían que Juan Trigo iba a ser el heredero de su caudal y nombre. A deshora, corridos más de 10 años, la naturaleza sorprendió al marqués con otra niña, y a la marquesa con la muerte, causada por el difícil y trasnochado lance. Y aunque Juan, como muchacho, no comprendió del todo lo que perdía, lo sintió y lo adivinó. Y se le vio muchos meses extrañadamente abatido y triste. No obstante, su situación al parecer no había cambiado, o en memoria de su esposa, o por verdadero cariño el marqués seguía tratándole como antes. Hasta le demostraba preferencia, con tal extremo que empezó a divulgarse la conseja de que Juan era verdadero hijo del marqués, fruto de secretos amoríos, y que le correspondería, hoy o mañana, una parte de la herencia. Confirmó tal suposición al ver que Juan fue enviado a un aristocrático y famoso colegio inglés, donde cursó estudios más brillantes que útiles, y del cual volvió a los 23 años hecho un cumplido gentleman. Acogióle la sociedad con halagos y sonrisas, aunque a sus espaldas se comentase lo ambiguo de su posición, y como era gallardo y simpático y tenía hasta el prestigio de la leyenda y del misterio, las señoras lo recibieron con sumo agrado, demostrando claramente que la presencia de Juan no les infundía horror ni cosa que lo valga. En aquella ocasión, si Juan hubiese tenido la afición por las flores, sin gran esfuerzo reúne un lindo ramillete de rosas, pensamientos y no me olvides, cuyo aroma seguiría aspirando con la memoria en la edad madura. Pero Juan estaba enamorado callada y tenazmente de la hija del marqués, Dolores, en quien reconocía las facciones de la que había servido de madre, niña de sorprendente hermosura, que según la frase del libro santo, había robado el corazón de Juan con solo el crujir de sus zapatitos, unos zapatos de fino charol, prolongados y lustrosos sobre la transparente media de seda. Crujir que Juan reconocía entre 1000 ruidos de la creación, lo mismo que reconocía las cascaditas de su reír juvenil, el roce de la falda corta, el perfume tenue de su flotante melena y el crish de su abaniquillo al abrirlo la impaciente mano. Creyó Juan que no se le conocía el loco deseo, pero las chiquillas son, en esto, linces, y Dolores notó que la querían. Y no solo lo notó, sino que mostró tal inclinación a Juan que éste, vencido, confesó de plano. La niña, más inexperta, más vehemente, más ignorante,
de las terribles consecuencias de un mal paso, arregló entonces la escapatoria, combinando y facilitando las cosas de tal manera que, dado el escándalo, el padre no tuviese más arbitrio que otorgar su consentimiento. Se urdió el complot sin que nadie sospechase palabra. Mas la víspera del día señalado, Juan, descolorido y trémulo, se echó a los pies del marqués y le reveló la trama. Como todo el que quiere de veras, prefería su propia desventura al daño ajeno. Anteponía el egoísmo de su pasión, el honor y la felicidad de Dolores. Así pagaba el pobre expósito su deuda a la casa donde le acogieron y ampararon. Así reconocía a través de la tumba los cuidados maternales recibidos de la señora, a quien no podía olvidar. Al consumar el sacrificio, su alma sangraba, y cuando el marqués, alabando mucho su honrada sinceridad, le tomó por primera providencia el billete para Londres, Juan, en vez de salir hacia el tren, cayó en la cama, donde le postró una fiebre ardentísima. Hizo el marqués que le cuidase. Puso entre tanto a Dolores en un convento de monjas, graves y buenas guardianas. Y ya en franca convalecencia, Juan, para mayor cautela, porque todas las precauciones son pocas, y quien una vez tropieza, expuesto está a caer, solicitó para el mozo un puesto lejos, lo más lejos posible, y se lo concedieron en ultramar, y tan pingüe, que a ser Juan de otra condición, a la vuelta de pocos años tendría hecha su suerte. Hasta el codo se podía meter en la mano en aquella bendita prebenda administrativa, y es de creer que al otorgársela se contaba con que aprovechase, porque el padre de Dolores, que a pesar de las hablillas no tenía con Juan más parentesco que el puramente moral de haberle protegido, sentía cierto remordimiento al desampararle, y encomendaba a la generosidad de nuestro presupuesto el porvenir del mozo, sin darse cuenta que éste, a la falta de claro abolengo, poseía enérgica honradez. Lo único que trajo Juan de ultramar a la vuelta de 4 años fueron unos mezquinos ahorros que gastó en intentar la curación de un padecimiento hepático. Y como el marqués había fallecido y estaba casada Dolores, se encontró Juan, al empezar a bajar la árida cuesta de la edad madura, solo y pobre, como cuando le recogieron en el trigal. Entonces, sin explicarse, la sazón sintió un deseo inexplicable de volver a ver el sitio de la quinta, donde había pasado una niñez relativamente tan dichosa. Llegó a aquellos lugares por la tarde, a pie, apoyado en un grueso bastón. Lo primero que hizo fue dar la vuelta a la tapia de la quinta, evocando 1000 recuerdos que surgían en su tropel al aspecto de cada árbol y ante la figura de cada piedra. Su corazón latió de pronto con ímpetu en el vetusto mirador enramado de rosales, suspendido sobre el camino. Acababa de ver a una señora y 2 niños, ella haciendo labor y los chicos observando con curiosidad al pasajero encorvado y triste, de amarillento rostro. La señora, avisada por los chicos, levantó la cabeza y fijó en Juan la ojeada inerte que se concede al desconocido. Juan huyó. Los ojos de Dolores, mirándole de aquel modo, le cortaban el alma. No paró hasta llegar a un campo de trigo, a la sazón maduro, salpicado de amapolas como cuentas de coral. Sobre una trenza rubia, los segadores cantaban alegremente. Habían iniciado la faena, y los haces se amontonaban ya en un ángulo de la heredad. Pero acercábase la puesta del sol, y de pronto se retirarían a sus casuchas. Juan se aproximó a una mujer y preguntó con ansias: ¿es en este campo donde hace muchos años recogieron a un niño? Allí, señor, respondió la mujer, con esa complacencia solícita de los aldeanos, soltando su hoz y levantándose para preceder a Juan y enseñarle el camino. Como unos 10 minutos habrían andado, cuando la segadora se paró e hirió con el pie la orilla del sendero, pronunciando: aquí mismo,
estaba en pelota como le parieron. Mire si lo sabré bien que yo era entonces moza, y fui la primera que cogió al rapaz en brazos. Y mi hermano, que le vio así entre la abundancia, le puso Juan Trigo. Nos daba mucha lástima, ángel de Dios. Las que andábamos cegando le queríamos mantener con leche de vaca, y yo quería llevarle para donde vi, pero le cayó una suerte muy grande. La señora marquesa le recogió y le criaba a ella, y le tuvo en una hartura muy grandísima. Ahora será un caballero. Juan calló. La amargura se desbordaba en su alma. Pensaba, ¿qué podría haber sido el prohijado de aquella aldeana? Vivir en ella, vivir con ella, ayudarla a cegar las mies, no conocer otros afanes ni otros deseos, dejándose caer al suelo en el mismo sitio donde le habían encontrado. Pegó la faz a la tierra y sus lágrimas la empaparon lentamente.